Un nieto de querer ser pintor es simplemente ridículo. No tenemos nietos aquí. ¿Quién asistiría al funeral de un nieto que no cumplió nuestras expectativas? Un día, mi hijo de 13 años, Tom, que aspiraba a ser artista, falleció repentinamente en un accidente de tráfico. Mientras alcanzó sumido en una profunda fase, informé a mis suegros. Su actitud me enfureció tanto que mis manos temblaban. Al darme cuenta de que era inútil decir algo más, simplemente dije, ya basta, y colgué el teléfono. Unos días después, durante el funeral de Tom, mi suegra volvió a llamar, dejándome atónito con sus palabras. Sin imitados imposante, ven a ayudar de inmediato. Me negué, diciendo que era imposible debido al funeral de mi hijo, pero ella insistió con desdén y autoritarismo. El funeral de un niño como ese no importa. Siempre ha rechazado mis peticiones, así que ayúdame hoy por una vez. Enfurecido por sus demandas irracionales, acepté y fui a la casa de mis suegros, sosteniendo el retrato de mi hijo, todavía vestido de luto, después de que terminara el funeral. Ese día decidí cortar lazos con ellas. Tanto pero me interesó, y después que resultado inesperado. Mi nombre es Susie, tengo 43 años y soy ama de casa. Conocí a Pozo a través de una amiga y vivimos felices con nuestro hijo Tom. De hecho, un cierto incidente hace un tiempo nos distanció de ellos. Nuestra relación con mis suegros nunca fue buena desde el principio. Cada vez que había una reunión en su casa, me llamaban para ayudar con varias tareas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que vengas inmediatamente cuando te llamo? No importa. Lleva estos platos a todos y estamos bajos de bebidas, así que voy a comprar algunas. Y luego sus órdenes autoritarias y su actitud como si fuera lo más natural me hacían desagradarlos simplemente. Algo de eso mi esposo siempre me defendió. Mamá, deja de hacer que Susie haga todo. Ella no es una sirvienta, ¿sabes? Me resultaba difícil enfrentarme directamente a mis suegros, así que tener a mi esposo expresar mis preocupaciones era un gran alivio. Con su apoyo, traté de no preocuparme demasiado por nuestra relación tensa o su comportamiento dominante. Y lo más importante, siempre fueron amables con mi hijo. Cuando Tom nació, celebraron de manera extravagante, siempre haciendo grandes gestos para hitos y celebraciones, tratándolo como si fuera la niña de sus ojos. Debido a que eran buenos con Tom, sentía la obligación de ayudar ocasionalmente, a pesar de mis propios sentimientos hacia ellos. No lo hacía cada vez. El punto de inflexión llegó cuando Tom se graduó de la escuela primaria. Mi hijo Tom, que amaba dibujar, comenzó a expresar su deseo de convertirse en pintor cuando estaba en los últimos grados de la escuela primaria. Incluso restando el sesgo de un padre, sus dibujos eran excepcionalmente buenos, como lo demuestran sus numerosas selecciones en competencias de arte. Para eso todavía no es evidente que no más feliz de más vivir de A pesar del difícil y duro vida de un pintor, mi esposo y yo apoyamos el sueño de Tom. Si me pensaba en que durante una celebración por la graduación de la escuela primaria de Tom, en el momento en que habló de su sueño de convertirse en pintor, las caras de mis suegros se agriaron. ¿Un pintor? No eliges la caquena ni no desveré. Eso no es maravilloso. Tom debería convertirse en abogado o médico. Esos perfiles de mi de este alto estatus. Pero el argumento con mi de se convirtió en plena de no a posetsam. Su reacción dejó a Tom con su bien finalmente. Además, sois mi esposo y yo. ¿Qué tipo de educación le han dado? ¿Cómo puede Tom decir que quiere ser pintor? Exactamente. Tom es el heredero de nuestra familia. ¿Debe seguir una profesión respetable o es una vergüenza? Sin que se me hubieran golpeado en la cabeza. Su amabilidad hacia Tom era solo porque era un niño y el heredero, estando ojo para su propio orgullo. Tom me contestó si se mi esposo no empezó por la follez. Tom estaba asustado por el repentino estallido de sus abuelos, que normalmente eran amables. No agradecemos y miremos fijamente a mis suegros. Por favor, no usen a Tom para presumir. Su vida es para que él decida, no para ustedes. Las caras de mis suegros estaban rojas de ira y gritaban algo, pero nos ignoramos y nos fuimos de su casa. Desde entonces, mis suegros dejaron de mostrar afecto hacia Tom.
La única comunicación que recibimos de ellos fue cuando exigían nuestra ayuda para reuniones familiares en su casa. ¿Crees? Mi esposo rechazaba enojado, pidiendo que nuestra familia viviera en paz. Ellas sound de y mumbahante que winktel tu y demandas. Siempre fuertemente sobre deseos y cretas concesiones. Mi esposo y yo lo mirábamos con cariño mientras hablaba sobre su día. Una tarde, mientras preparaba la cena y pensaba que Tom pronto estaría en casa, sonó el teléfono. ¿Bona? ¿Qué? Tom tuvo un accidente de tráfico. La llamada era del hospital local, informándome que Tom había sufrido un accidente en su camino a casa desde la escuela y había sido llevado al hospital. Apreciaré a contactar ahora a mi esposo en el trabajo, ni al hospital. Nos encontramos en la entrada y nos guiaron a la habitación de Tom, pero me quedé sin palabras al ver a mi hijo maltratado. Apenas abriendo los ojos nos miró, mientras mi esposo le hablaba desesperadamente. También sostuve la mano de Tom hablándole con todas mis fuerzas, pero trágicamente él falleció en silencio. La prematura pérdida de Tom hizo que todo se oscureciera ante mis ojos y me desplomé en el lugar. Mi esposo, que me abrazó, estaba pálido y con una mirada vacía en sus ojos. En medio de nuestro dolor, había muchas cosas que organizar para el funeral, pero durante la explicación del personal autoridad, mi esposo colapsó debido al shock abrumador y estresado en el hospital. Tuve que mantenerme fuerte al menos hasta el funeral. Sentía que yo mismo me pero me expía fuerte y en Pues logré que un hecho fue necesario. Contacté a la familia y a la escuela. Todos expresaron su tristeza y deseos de asistir al funeral. Dudaba en contactarles. Ahora esto me tensis. Debería contactarnos, pero temiendo represalias, los llamé después de mucho tiempo. Oh, qué rara llamada de ti, dijo mi suegra con tono burlón. Contuve mi réplica e informé la muerte de Tom y la fecha del funeral. Se prespa impactante. ¿Qué? No de esto así, mi suegra. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, de trans. Ambos hablaban en un tono que parecía burlonamente alegre. ¿Un nieto quiere ser pintor? ¿Entonces él murió? Bueno, ¿quién asistiría al funeral de un nieto que no cumplió con nuestras expectativas? Ustedes mampos. ¿Cómo podían hablar así de un nieto que no se ajustaba a sus expectativas? Tu esposo y también sabes un shock. Sin embargo, ellos parecían indiferentes, incluso disfrutando de la hospitalización de mi esposo. Escuchando a mis suegros, estaba a punto de explotar de rabia, pero respiré profundamente y me calmé. Al darme cuenta de que discutir con ellos era inútil, simplemente dije bien y colgué. Unos días después celebramos el funeral de Tom como estaba planeado. Muchas personas vinieron a despedirse de Tom y su presencia calentó mi corazón en medio del insoportable dolor. Estaba decidida a enfocarme en despedirme de mi hijo por última vez, lo cual también era para mi esposo, quien no pudo asistir al funeral. Estaba tratando de mantener la compostura mientras la ceremonia llegaba a su fin y los asistentes colocaban flores en el ataúd. Entonces, mi teléfono vibró en ese momento. No lo había apagado esperando varios mensajes y cuando miré, vi el nombre de mi suegra en la pantalla. Me moví discretamente a un rincón de la habitación y contesté a ella. ¿Suegra es urgente? A lo que mi suegra respondió en su dominante habitual. ¿Un funeral? ¿O es hoy? Bueno, eso no importa. Tengo invitados importantes que llegarán pronto. Me quedé atónita por su egoísmo, como siempre. ¿Qué acaba de decir? No estoy en el funeral de mi hijo en este momento. Basta de hablar, ven ahora mismo. Siempre ha rechazado mis peticiones, así que ayúdame por una vez hoy. Los invitados que llegan hoy requieren atención especial. A pesar de mis esperanzas de un malentendido, mi suegra insistía, sin prestar atención a mi situación. Agotada de energía y tiempo para discutir, decidí que este sería mi último encuentro con mis suegros y le dije que iría después del funeral. Después de lograr pasar por el entierro y despedirme de los asistentes, me dirigí a la casa de mis suegros en mi ropa de luto, sosteniendo el retrato de mi hijo.
¿Viniste vestida así? ¡Qué insensible! Well, no importa, los invitados están ahí. Ignorando el retrato de mi hijo, se dio la vuelta. Al ver su actitud me di cuenta de que solo nos veía, a mí y a mi hijo, como conveniencias, y me dirigí determinada a la sala de estar. Ven a la cocina, no a la de estar. No puede ser vista por los invitados así. A pesar de sus llamadas, Alberto es sala de estar. Los invitados, amigos de mis suegros, se sorprendieron por mi entrada repentina y me miraron, vestida de luto, sosteniendo el retrato. Después de un breve silencio, un invitado mirando el retrato preguntó: «Tom, ¿eres tú?». Sorprendida de escuchar el nombre de mi hijo, me volví hacia la voz y me sorprendí aún más. ¿Podría ser el señor Smith? Era un vecino amable que había enseñado pintura a mis aguacios, ya que mi hijo adoraba. Siempre había sido amable, respondiendo a las preguntas de mi hijo y participando en sus sesiones de pintura. Había estudiado el colegio creyendo que convertiría en un gran pintor. Desafortunadamente se había mudado el año pasado y mi hijo había extrañado, pero había seguido pintando. Había querido informar a este vecino de la muerte de mi hijo, pero no tenía los medios. Encontrarlo aquí fue inesperado. Mientras procesaba mis pensamientos, los otros invitados le preguntaron: «Señor Smith, ¿la conoces?». Me preguntaba si era alguien importante. Estaba a punto de preguntar cuando mi suegra interrumpió: «Susie, te dije que vinieras a la cocina. Este hombre es un pintor, pero si es muy estúpido para alguien tan grosero como me di. Darle». Solo entonces me di cuenta de que este vecino, que era amigable con mi hijo, era un pintor. Ni mi esposo ni yo sabíamos mucho sobre pintura, así que no habíamos importancia. Así que eso, me disculpo por no darme cuenta de que siendo su mentor profesional. Dije estrecha en su mano, aunque se sintió un poco tarde. Pero en lugar de enfocarse en eso, él preguntó con voz temblorosa: «Tom ha fallecido. Su rostro está tiesa». Asentí en respuesta. Muy egoístico hace días. Hoy fue su funeral, pero mis suegros, que nunca aceptaron su sueño de convertirse en pintor, no asistieron. En cambio, fue exigiéndome que fuese a dimensión. Por eso estoy aquí hoy, para cortar lazos con ellos, junto con mi hijo. Mientras hablaba deliberada y calmadamente, todos los presentes, excepto mis suegros, nos miraron incrédulos. Mis suegros, por otro lado, estaban desconcertados, contorsionando sus rostros y nerviosos por las miradas frías de sus amigos. ¿De qué estás hablando, Susie? No teníamos idea de que hoy era el funeral de Tom. Nunca te hemos suites, tartamudeó mi suegro en pánico. En medio de sus excusas, el pintor se levantó y dijo: «Basta». Luego miró fríamente a mis suegros y dijo con desdén: «Disculpen, pero debo irme». Mis suegros y sus amigos intentaron detenerlo, pero él se zafó de sus manos. Está claro quién está mintiendo entre ustedes y la madre de Tom. Estoy decepcionado de ustedes. Por favor, no me involucren más en sus asuntos. Aprovechando el momento, me volví hacia mis suegros y dije firmemente: «A partir de hoy estoy cortando lazos con ustedes. Por favor, no me contacten a mí ni a mi esposo nunca más». Después de mirar fijamente a mis suegros atónitos, salí de su casa. Unos días después, la salud de mi esposo mejoró y regresamos a nuestro hogar. Oramos frente al retrato de Tom, lamentándonos juntos ya que mi esposo no pudo asistir al funeral. Entonces sonó el timbre. Era el Sir Smith, nuestro antiguo vecino, y el pintor. Pidió compartir el recuerdo de nuestro hijo con nosotros y lo recibimos con gusto. También hay muchos que lloraron a nuestro hijo. El hecho nos trajo un poco de consuelo. Después de un tiempo compartimos recuerdos de nuestro hijo. Después de rememorar, pregunté algo que había estado en mi mente. «Señor Smith, ¿por qué estabas en la casa de mis suegros ese día? No parecía que fueras cercano a ellos. Parecía que él era cercano a ellos, así que me pregunté sobre la conexión». Él respondió con una expresión amarga. Ellos lo habían invitado, pero durante su visita a mis suegros, a pesar de conocerlo por primera vez, fueron arrogantes e incluso pidieron con orgullo un cuadro especial para ellos. El señor Smith estaba disgustado con la actitud condescendiente de mis suegros y estaba a punto de irse cuando yo llegué.
Si no hubiera sido invitado por un amigo, todavía podría no saber sobre la muerte de Tom. Estoy realmente contento de poder volver a verte, dijo pensativamente y luego continuó. Tom era verdaderamente talentoso, un chico maravilloso. Es una lástima que tengamos que despedirnos tan pronto. Dijo esto como si saboreara las palabras mirando los cuadros de mi hijo expuestos en nuestra casa. Luego hizo una sugerencia. Si te gusta, ¿considerarías hacer una exposición en memoria de Tom? Sergio sonrisó. Buenas, para mantener ocultas. Merecen ser vistas por muchos. Esta propuesta fue una sorpresa para mi esposo y para mí, que estábamos de luto por la pérdida de nuestro hijo. Al principio nos sorprendió, pero recordando el deseo de Tom de que sus cuadros fueran vistos por muchos, decidimos seguir adelante con la exposición. Con la ayuda del Sr. Smith, organizamos una exposición conmemorativa en el centro comunitario local. Desde el primer día, muchas personas me añadieron los cuadros con Tom llenando chats, vocio mini de emoción. Sus compañeros de clase, vecinos e incluso personas que nunca conocieron a Tom como los amigos del Sr. Smith, todos vinieron. Compartir recuerdos de Tom conocían, alivió un poco mi corazón. Pero mis suegros aparecieron. ¿No son geniales estos cuadros? Minatsugaromi. Estaría tan orgulloso de ver esta exposición allá en el cielo, presumieron a los visitantes. A pesar de haberse burlado previamente del sueño de Tom de convertirse en pintor, ahora estaban presumiendo de él. Mira, Mentoko estaba a punto de replicarme en por mi ¿Ves, Tom, así? Tú que negaste y menospreciaste su sueño y ni siquiera asististe a su funeral. Furioso, mi esposo expuso públicamente todas las cosas malas que mis suegros habían hecho. Los visitantes se sorprendieron al principio por su arrebato, pero sus expresiones cambiaron al escuchar la historia. Cuando mi esposo terminó, todos miraron a mis suegros con desprecio. Mr. Smith dio el golpe final. No tienen derecho a estar aquí en esta exposición. Por favor, váyanse ahora. Rodeados de miradas despectivas, mis suegros estaban indispuestos y que eso es mentira. Siempre nos preocupamos por nuestro nieto y apoyamos su sueño de ser pintor. Continuaron mintiendo incluso entonces. Frustrado, señalé un cuadro que está bonito. ¿Ves esto? ¿Ves este cuadro? Está unido con cinta porque cuando Tom le contó a sus abuelos sobre su sueño de ser pintor, ellos lo destrozaron, llamándolo tonto. Pero este fue el cuadro que nos seleccionó por primera vez en una competencia. Cuando destruyeron su sueño y su cuadro más preciado, lloró mientras lo ponía. Al escuchar esta historia, condenando a mis suegros. Eso es ir demasiado lejos. ¿Por qué no apoyaron su sueño? ¿Cómo pueden mostrar sus caras aquí después de hacer algo tan terrible? Incapaces de soportar las miradas y palabras condenatorias, mis suegros torcieron sus rostros en frustración y apretando los dientes, huyeron del lugar como si estuvieran escapando. A pesar de los problemas con mis suegros, la exposición conmemorativa para Tom concluyó con éxito. El norte perderá Chuparandro y su pan desapareció, pero mi esposo y esposo ideantes compartiendo recuerdos de él. Un día mientras estaba en ese estado mental, recibí una llamada de la cabina telefónica. Curiosa, respondí y me sorprendió descubrir que era mi suegro al otro lado de la línea. Como no tenía palabras, él explicó rápidamente su situación. Aparentemente mi suegra se había caído y se había roto la pierna requiriendo hospitalización. Ansken hospitalaria era inviable y necesitaba cuidado en casa después de... Él dijo que era difícil para él solo cuidarla incluso ahora y exigió que yo comenzara a ayudar en el hospital de inmediato. Asqueado por saudades, suspiré. ¿No tengo una suegra? ¿Estás seguro de que estás llamando a la persona correcta? Sin intención de involucrarme más, dije eso y colgué, ignorando las protestas de mi suegro al otro lado. Más tarde supe que mis suegros fueron marginados por sus amigos por enojar al pintor y perder la cara. Además, los vecinos que asistieron a la exposición difundieron la palabra sobre su trato hacia nosotros, lo que llevó a que fueran rechazados por todos a su alrededor. Incluso después de que mi suegra regresó a casa del hospital, nadie parecía preocupado o dispuesto a ayudar, dejándonos completamente aislados. Además, los vecinos vigilaban para asegurarse de que mis suegros no se acercaran a nosotros. Gracias a eso, vivimos sin ningún contacto con ellos, pero aún recibimos actualizaciones. Aparentemente mi suegro había estado cuidando de ella solo,
pero eventualmente se lastimó la espalda. Incapaz de cuidarla por sí mismo, ambos terminaron en un hogar de ancianos. Debido a su edad, la condición de espalda de mi suegro no mejoró, y mi suegra, que no le gustaba la rehabilitación, se debilitó aún más y no pudo caminar. Sin visitas, tal vez en soledad, tal vez incapaces de soportar la soledad, o finalmente arrepentidos de sus acciones, comenzaron a llamar a mi esposo con frecuencia después de mudarse al hogar de ancianos. Sin embargo, mi esposo tampoco quería tener nada que ver con ellos y ignoró todas las llamadas. Ha pasado más de un año desde que perdimos a nuestro hijo y aún no hemos superado nuestro dolor. Sin embargo, estamos tratando de manera positiva, apreciando las pinturas de nuestro hijo y recorriéndolo juntos. De todos los desafíos que hemos enfrentado, lidiar con mis suegros ha sido el más difícil. De todas sus pinturas, tenemos un lugar especial en nuestros corazones para la que representa a nuestra familia de 3. Está expuesta prominentemente en nuestra sala de estar y me aseguro de rendirle homenaje todas las mañanas.